compañeras y compañeros, la primera conferencia nacional del partido, que hoy concluye sus sesiones, ha estado dedicada en correspondencia con la convocatoria librada por el sexto Congreso a evaluar con objetividad y sentido crítico el trabajo del partido sin el menor menosprecio a ningún otro país por tener sistemas pluripartidistas y en estricto apego al principio del respeto, la libre determinación y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. En Cuba, partiendo de sus experiencias en la larga historia de lucha por la independencia y soberanía nacional, defendemos el sistema del partido único frente al juego de la demagogia y la mercantilización de la política. Si hemos escogido soberanamente, con la participación y respaldo del pueblo, la opción martiana del partido único, lo que nos corresponde es promover la mayor democracia en nuestra sociedad, empezando por dar el ejemplo dentro de las filas del partido, lo que presupone fomentar un clima de máxima confianza y la creación de las condiciones requeridas a todos los niveles para el más amplio y sincero intercambio de opiniones, tanto en el seno de la organización como en sus vínculos con los trabajadores y la población, favoreciendo que las discrepancias sean asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo los medios de comunicación masiva, mencionados varias veces en los objetivos aprobados en esta conferencia, los que deberán involucrarse con responsabilidad y la más estricta veracidad en este empeño, no al estilo burgués lleno de sensacionalismo y mentiras, sino con comprobada objetividad y sin el secretismo inútil. A este fin es necesario incentivar una mayor profesionalidad entre los trabajadores de la prensa, tarea en la que estamos seguros que contaremos con el apoyo de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, los medios de comunicación y de los organismos e instituciones que deben tributarles información fidedigna y oportuna para entre todos, con paciencia y unidad de criterio, perfeccionar y elevar continuamente la efectividad de los mensajes y la orientación a los compatriotas. Al propio tiempo, la conformación de una sociedad más democrática contribuirá también a superar actitudes simuladoras y oportunistas surgidas al amparo de la falsa unanimidad y el formalismo en el tratamiento de diferentes situaciones de la vida nacional. Es preciso acostumbrarnos todos a decirnos las verdades de frente, mirándonos a los ojos, discrepar y discutir, discrepar incluso de lo que digan los jefes, cuando consideramos que nos asiste la razón, como es lógico, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, o sea, en las reuniones, no en los pasillos. Hay que estar dispuesto a buscarnos problemas, defendiendo nuestras ideas y enfrentando con firmeza
lo mal hecho. Ya hemos dicho en otras ocasiones, y así también se recogió en el informe central al sexto Congreso, que lo único que puede conducir a la derrota de la revolución y el socialismo en Cuba sería nuestra incapacidad para erradicar los errores cometidos en los más de 50 años transcurridos desde el 1 de enero de 1959 y los nuevos en que pudiéramos incurrir en el futuro. No ha existido ni existirá una revolución sin errores, porque son obras de la actuación de hombres y pueblos que no son perfectos, enfrentados además por primera vez a nuevos y descomunales retos. Por eso creo que no hay que avergonzarse de los errores. Lo grave y bochornoso sería no contar con el valor de profundizar en ellos y analizarlos para extraerles las enseñanzas a cada uno y corregirlos a tiempo. En este sentido, por su permanente vigencia, es oportuno recordar las palabras del compañero Fidel el 28 de septiembre de 1986, al clausurar el tercer Congreso de los CDR, cuando señaló, cito, la lucha contra las tendencias negativas y la lucha contra los errores cometidos continuarán indefectiblemente, porque tenemos el deber sagrado de perfeccionar todo lo que hacemos, perfeccionar la revolución. Tenemos el deber sagrado de no estar satisfechos jamás, ni siquiera cuando creamos que estamos haciendo las cosas bien hechas. Mucho menos vamos a estar satisfechos cuando sabemos que no están haciéndose todas las cosas lo bien hechas que tienen que hacerse. Fin de la cita. La generación que hizo la revolución ha tenido el privilegio histórico, pocas veces visto, de poder conducir la rectificación de los errores cometidos por ella misma. Muestra elocuente de que no tuvieron una repercusión estratégica, de lo contrario no estaríamos hoy aquí. No pensamos, a pesar de que ya no somos tan jóvenes, desaprovechar esta última oportunidad. Al referirme a este asunto, me siento en el deber de alertar una vez más que no caigamos en la ilusión de creer que las decisiones adoptadas en esta conferencia nacional y ni tan siquiera los acuerdos de alcance estratégico adoptados por el sexto Congreso constituyen la solución mágica a todos nuestros problemas. Para impedir que nuevamente caigan en saco roto las instrucciones del partido, el Buró Político decidió, al igual que como se indicó en su momento con respecto a la marcha de la actualización del modelo económico y el cumplimiento de los planes anuales y el presupuesto, que los plenos del Comité Central analicen 2 veces al año la aplicación de los objetivos del trabajo del partido aprobado en esta conferencia. Del mismo modo, procederán los comités provinciales y municipales del partido en la forma y frecuencia que establezca el Comité Central. La experiencia nos ha enseñado que aquello que no se controla con efectividad no se cumple o se ejecuta superficialmente.
se impone trabajar y perseverar con orden, disciplina y exigencia por hacer realidad los lineamientos de la política económica y social, igual que los objetivos aprobados en este evento, dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la patria, sin abandonar ni por un instante el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo, que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario. Para lograr el éxito en este empeño es imprescindible, como se expresa en el objetivo número 37, fortalecer la unidad nacional en torno al partido y la revolución, estrechar el vínculo permanente con las masas y consolidar la convicción de preservar la nación cubana y las conquistas económicos sociales sobre la base de que patria, revolución y socialismo están fusionados indisolublemente. Fin de la cita. Ahora bien, el meollo del asunto no está en haber formulado adecuadamente ese objetivo o cualquier otro, sino en determinar las vías y formas en que lo llevamos a la práctica con la máxima firmeza, de manera que podamos evaluar con integralidad cuánto y cómo avanzamos, detectar a tiempo las tendencias negativas y ser capaces de movilizar a la militancia, al pueblo, en la consecución del objetivo en cuestión. Esto mismo es aplicable a los enunciados relacionados con la política de cuadros, área que, como también expresa el informe central del Sexto Congreso, sufrió los efectos de la improvisación y la falta de previsión y sistematicidad, trayendo como secuela que no contemos todavía con una reserva de sustitutos experimentados y maduros, con preparación suficiente para asumir las complejas funciones de dirección en el partido, el Estado y el gobierno, tareas que por razones obvias, como todos comprenderán, reviste una importancia estratégica para la revolución y en la cual trabajamos sin precipitación, pero sin pausa en el cumplimiento de los acuerdos del Congreso. Aprovecho la ocasión para ratificar que en la medida que avancemos en la definición de todos los ajustes que será necesario introducir a la Constitución de la República y al marco legislativo complementario, entre otros asuntos, implementaremos la decisión de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales principales. Al respecto, considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias pertinentes, podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por la reforma constitucional, recurso al que no debemos estar acudiendo a cada rato, o sea, ir a modificar algo de la Constitución, aunque sea por el propio Parlamento sin necesidad de referéndum. Igualmente, se modificarán en ese sentido los estatutos y otros documentos rectores del partido. Al hablar de estos temas, no puede dejar de mencionarse la importancia de asegurar que la autoridad moral del partido, de sus militantes
y en especial de los dirigentes en todos los niveles, se fundamenta en el ejemplo personal a partir de demostradas cualidades éticas, políticas e ideológicas y el permanente contacto con las masas. La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, que tanta sangre costó a nuestro valeroso pueblo, dejaría de existir sin efectuarse un solo disparo por el enemigo si su dirección llegara algún día a caer en manos de individuos corruptos y cobardes. Estos conceptos, que no son nada nuevos, bien vale la pena tenerlos siempre presentes por el daño real y potencial que para el presente y futuro de la nación significa el fenómeno de la corrupción. En las últimas semanas, los diputados de la Asamblea Nacional y numerosos cuadros y funcionarios de todo el país, incluyendo finalmente a todos los participantes, delegados e invitados a esta conferencia del partido, han recibido copiosa información acerca de algunos procesos investigativos que en esta materia desarrollan los órganos especializados del Ministerio del Interior en estrecha armonía con la Fiscalía y Contraloría General de la República. A su debido tiempo, luego del pronunciamiento de los tribunales correspondientes, toda nuestra población conocerá con amplitud estos hechos. No hace mucho, al intervenir en la clausura de las sesiones del Parlamento el pasado mes de diciembre, me referí a la convicción de que la corrupción es, en la etapa actual, uno de los principales enemigos de la revolución, mucho más perjudicial que el multimillonario programa subversivo e injerencista del gobierno de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del país. También dije que en lo adelante no permitiríamos que las acciones de enfrentamiento al delito fueran efímeras, como ciertamente nos ha sucedido en otras ocasiones. Afortunadamente, sin el peor ánimo de restarle gravedad a este mal bastante generalizado en el planeta, considero que nuestro país puede ganarle la batalla a la corrupción. Primero frenarla y luego liquidarla sin contemplaciones de ningún tipo. Ya advertimos que en el marco de la ley seremos implacables con el fenómeno de la corrupción. Con frecuencia, varios de los implicados en los casos detectados ostentaban la militancia del partido, demostrando fehacientemente su doble moral y el empleo de esta condición para agenciarse posiciones en las estructuras de dirección, violando de manera flagrante los deberes de un militante comunista establecido en los estatutos. Por ello, sin esperar a la revisión que se ejecuta en el marco de la actualización de los documentos rectores del partido, el tercer pleno del Comité Central celebrado en diciembre pasado precisó que la sanción a aplicar a quienes participen en hechos de corrupción no puede ser otra que la expulsión de las filas del partido, sin menoscabo de la responsabilidad administrativa o penal que corresponda, pues hasta ahora, como práctica, esta medida, la de expulsión, era excepcional y se reservaba a casos de traición a la patria y delitos graves. No nos cabe la menor duda
de que la enorme mayoría de los ciudadanos y los cuadros de dirección son personas honestas. Pero sabemos que eso no es suficiente. No basta con ser honrados y parecerlo. Hay que pelear y enfrentarse, pasar de la palabra a la acción. Es cierto que el partido desde hace años venía librando el combate contra este flagelo. Sin embargo, andaba por un lado y el gobierno por otro. Para asegurar el éxito es preciso que el partido asuma definitivamente la conducción del proceso, lo cual no significa en lo más mínimo que suplantará las funciones que a cada institución le pertenecen. El partido, en primer lugar, exigirá a todos responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones, sin intervenir en la administración, pero sí llamar la atención, alertar y luchar allí desde el núcleo, el municipio, hurgar, pensar y volver a pensar en cómo movilizar al conjunto de las fuerzas en ese empeño. Cada vez que hagamos eso vamos a comprobar que la correlación de fuerza en todos los sentidos nos favorece en este empeño de derrotar la corrupción. La importancia hay que dársela a la organización de esa lucha y la constancia. Además, esta no es función exclusiva de los militantes. Es también un deber de cada ciudadano y ciudadana, militante o no, que se preocupe por su país. Vale en este contexto retomar por su actualidad conceptos definidos desde 1973, hace casi 40 años, como parte del proceso preparatorio del primer Congreso. El partido debe estar en capacidad de dirigir al Estado y al gobierno, controlar su funcionamiento y el cumplimiento por ello de las orientaciones trazadas, estimular, impulsar, coadyuvar al mejor trabajo de los órganos de gobierno, pero en ningún caso sustituirlo. Lo dirige mediante el control, y este término debe entenderse en la acepción de comprobar, examinar y revisar, nunca en el sentido de intervenir o mandar. Aunque no está en el texto, está en el pensamiento de todos, de toda la masa de militantes, que en el partido debe acabarse definitivamente el mandonismo. Su fuerza es moral, no jurídica. Por eso hay que tener moral para dirigir el partido y llevar a la masa ese espíritu, a la masa de militantes. Es la fuerza moral. El partido dirige controlando que su directiva, junto a la del Estado y el gobierno, se ejecuten apropiadamente por quienes corresponda. La organización partidista controla por intermedio de sus estructuras y de todos sus militantes, de arriba a abajo y viceversa, lo cual no niega el papel de control que el gobierno realiza sobre la actividad administrativa a su cargo. El control es simultáneo, pero no presupone interferencia. En una empresa de la producción o los servicios, este se ejerce por la administración de la entidad, por sus niveles superiores y por organismos estatales o gubernamentales, según competa, ya sea la Contraloría, la Fiscalía, los bancos, las oficinas de la administración tributaria, etcétera. Las organizaciones del partido en la base llevan a cabo el control mediante el accionar de sus militantes, ya sean simples trabajadores o dirigentes, apremiando con el ejemplo del que emana su autoridad,
que la administración se atenga estrictamente al cumplimiento de las normativas jurídicas vigentes, sin dejar de transmitir a los organismos políticos superiores la información pertinente. El partido controla que los planes económicos y el presupuesto se elaboren de manera correcta y luego de aprobado por el gobierno y el parlamento se cumplan con rigurosidad. Estos conceptos están bien claros hace bastante tiempo, desde el primer Congreso, pero después nos olvidamos de aquellas resoluciones, de aquellos acuerdos, de aquel magnífico Congreso y los engavetamos. Y por eso casi medio siglo después tenemos que estarle quitando el polvo a los papeles de lo que hicimos hace 40 años, porque nos dedicamos a otras cosas, por una razón o por otra. Por eso defendemos tanto la institucionalidad y que cada cual haga lo que le corresponda sin interferir a los demás, más bien apoyándonos. Estos conceptos están bien claros hace bastante tiempo y ahora además han sido actualizados. Por lo que se hace imprescindible desde la base, o sea, en el propio núcleo del partido y el comité de base de la juventud, educar a los militantes en los mismos, en esos principios. ¿Y cómo se hace esa tarea? Cada uno en el marco donde desenvuelve sus actividades. ¿Cómo se hace eso que hemos orientado en los diferentes congresos, conferencias, como en este caso? O sea, educar el núcleo del partido y el comité de base a la juventud, educar a los militantes en los mismos para incorporarlo a su accionar diario. No hay que hacerse filósofo. No hay que hacerse filósofo. Esa sencilla frase que repito y con el perdón aún de ustedes. Estos conceptos que están bien claros hace bastante tiempo y ahora además han sido actualizados, por lo que se hace imprescindible desde la base, o sea, en el propio núcleo del partido y el comité de base de la juventud, educar a los militantes en los mismos, en el ámbito donde desenvuelve sus actividades fundamentalmente. Para incorporarlo a su accionar diario, eso que le debemos enseñar, sencillo, y poco a poco irlo educando en las reuniones correspondientes, en cursillos o lo que sea, que sepan cuál es su función, cuál es su papel, pero para desempeñar ese papel hay que tener moral, en todos los sentidos. Y les decía que ese es, en mi modesta opinión, y este es un tema bastante discutido en algunas de las comisiones ayer. Ese es, en mi modesta opinión, el aspecto esencial del llamado trabajo político ideológico y no las consignas vacías y las frases prefabricadas. Esa es mi modesta opinión, repito. Antes de concluir estas palabras, considero necesario denunciar una vez más las brutales campañas anticubanas instigadas por el gobierno de Estados Unidos y algunos otros tradicionalmente comprometidos con la subversión contra nuestro país, con el concurso de la gran prensa occidental y la colaboración de sus asalariados dentro de la isla en el propósito de desacreditar a la revolución, justificar la hostilidad y el bloqueo contra la población cubana y crear una quinta columna que facilite la aspiración de privarnos de la independencia y soberanía nacional. Como expresa el editorial del periódico Granma del pasado lunes 23, los hechos hablan más que las palabras.
La campaña anticubana no harán mella en la revolución ni en el pueblo, que continuará perfeccionando su socialismo. Quedará nuevamente demostrado que la mentira, por muchas veces que se repita, no necesariamente se convierte en verdad, porque un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Compañeras y compañeros, en menos de un año hemos efectuado 2 eventos del partido. Esta primera conferencia nacional y sobre todo el 6º Congreso, con acuerdos trascendentales para el presente y el futuro, la revolución y el socialismo en Cuba. El rumbo ya ha sido trazado. Avancemos pues con la misma decisión, la firmeza ideológica, el valor y la serenidad demostrada en más de 13 años de injusta prisión por nuestros 5 héroes, por cuya libertad nunca dejaremos de luchar, y a quienes hacemos llegar el saludo fraternal de los comunistas y de todo el pueblo cubano. Muchas gracias.